Está con nosotros justamente Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral e integrante de la organización Somos México, autor de esa iniciativa. Gracias, en parte autor de esa iniciativa. Gracias, Marco, por acompañarnos. Carlos, un placer saludarte y con mucho respeto saludar al auditorio. Gracias. Habíamos quedado en platicar cuando se diera esta presentación, que se da el mismo día, en la cual dice la Comisión Presidencial, ya está lista la de nosotros. Marco, ¿cuáles son las coincidencias que hay, por lo que se ha escuchado, con lo presentado ayer por la Comisión Presidencial y cuál es la coincidencia que hay con lo que ustedes presentaron? Pues mira, en rigor todavía no tenemos una iniciativa de parte de la Presidenta de la República, no sabemos cuál va a ser las propuestas específicas que va a incluir, pero sí te diría que nosotros creemos que el tema de la representación proporcional, es decir, la elección de las llamadas plurinominales, las diputaciones, senadurías y las diputaciones de los congresos de los estados, pues tienen que ser a partir de un reflejo de la votación que se obtenga en las urnas. Si un partido obtiene el 20% de la votación, pues debe tener el 20% de los asientos en las cámaras y en los congresos. Esa parte a nosotros nos parece fundamental. La presidenta está hablando básicamente de que pudiera haber una elección en una boleta por separado, es decir, que votes en una boleta por mayoría relativa y que en una segunda boleta votes por las pluris, como ella las denomina. En ese sentido, nosotros no tendríamos mayor problema con eso, siempre y cuando las plurinominales, insisto, se distribuyan a partir de un criterio que refleje con mucha claridad los votos que se obtuvieron en las urnas. Insisto, si un partido saca 30% de la votación en una elección, pues debe tener el 30% de los asientos en las cámaras o en los congresos. Lo que pasó recientemente con la sobrerepresentación nos alerta a que no debemos permitir un esquema de esa naturaleza donde un partido tiene el 54% y se queda con el 74% de los asientos. Exacto. Ahora, Marco, leía yo los puntos que les preocupan a ustedes, ya los hemos platicado. Aparte de esto de la representación proporcional, pues está el asunto del financiamiento, que pues es la forma en la cual se ha vendido a la población que las cosas van a resultar mejor, que ya no van a costar tanto. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Mira, nosotros creemos que sí debe haber mecanismos de revisión del monto del dinero que se entrega a los partidos políticos. Sería un contrasentido que Somos México dijera no se revise el mecanismo de entrega del dinero y la cantidad que se entrega a los partidos políticos. Creemos, sin embargo, que las cantidades del financiamiento público que se entrega a los partidos políticos deben ser suficientes para garantizar la capacidad de competencia de estos. Porque si en el escenario actual tú le quitas a los partidos políticos dinero, disminuye su capacidad de competencia. Particularmente estoy hablando de los partidos minoritarios, del PAN, del PRI, del MC y por supuesto de los partidos de la coalición gobernante que pues, se han opuesto rotundamente a la disminución del financiamiento como son el Verde y el Partido del Trabajo. Y si a eso sumas que eventualmente la presidenta había anunciado una disminución o la supresión en su caso de las pluris, cosa que parece que ya no va a avanzar, pues entonces restabas una enorme capacidad de competencia y de representación de los partidos, pero también restabas una posibilidad fuerte en la representación de la pluralidad del país. Ahora, es un hecho también que los partidos políticos necesitan sujetarse a mecanismos de rendición de cuentas mucho más amplios de lo que tenemos en la actualidad. Cada dinero que los partidos políticos reciban tiene que ser del conocimiento público y sobre todo se tiene que explicar con lujo de detalles a tiempo real en una plataforma donde todos podamos ingresar, ver cómo están gastando, en qué lo están gastando. No se vale que los partidos políticos reciban financiamiento y luego a través de los informes del INE, pues ahí se quede muerta la información respecto a cómo gastaron ese dinero los partidos políticos. Sí creemos en esa parte, pero te insisto, Carlos, es importante que se mantenga el financiamiento en una proporción que garantice la competencia partidaria. Ahora, en la situación de la elección judicial, pues también ha sido manifestada aquí en este estudio por la presidenta del Instituto Electoral, quien dice que pues no pueden ir juntas, tienen que ir separadas forzosamente, algo que por lo que hemos visto en el gobierno se han resistido un poco, no sabemos cómo venga esta propuesta en la iniciativa. Ustedes están también poniendo el dedo en el renglón.
Sí, nosotros creemos que no es factible, no es, vamos, operativo para el Instituto Electoral que el mismo día de las elecciones de diputados, presidentes, senadores, gobernadores y lo que haya, se haga junto con las elecciones de carácter judicial. Tú recuerda, por ejemplo, Carlos, que en las elecciones del año pasado hubo elecciones municipales en el estado de Durango y en el estado de Veracruz. Entonces se tuvieron que separar las casillas para recibir por un lado los votos de ayuntamientos y por el otro lado de las elecciones judiciales. En 2017 tendríamos entonces dos bloques de casillas, unas para recibir la elección judicial, los votos de elección judicial y otras para el resto de las elecciones. Y luego el problema vendría cuando tengas que hacer los cómputos. En las elecciones judiciales pasadas, el INE se llevó 14 días. Tú imagínate con 17 gubernaturas, con la renovación de la Cámara de Diputados, con los 31 congresos locales que se van a elegir, con los ayuntamientos de 30 estados, pues hacer eso sería francamente inmanejable para la autoridad electoral. Entonces, sí creemos que hay que separar la jornada, pero no resuelve eso el fondo del asunto. Las elecciones judiciales necesitan una modificación de fondo. Por ejemplo, creemos que todas las personas que aspiren a cargos judiciales tendrían que tener un examen de conocimiento previo a que se registren como candidatos. Eso ayudaría a resolver las problemáticas que el propio Javier Corral hace 2 días señalaba diciendo que había un conjunto de personas juzgadoras que no tenían el menor conocimiento de los cargos que están desempeñando. Entonces, un examen ahí para que pudieran ser candidatos. Y la otra cuestión es garantizar que la integración de los comités de evaluación se haga con criterios de imparcialidad, cosa que no ocurrió. Y así te podría decir una larga lista de detalles que la elección judicial necesita modificar. Pues Sí bien. separar las jornadas, pero no es todo lo que se requiere para la elección judicial, sino, entre otros puntos, los que estoy tocando. Muy bien. Marco, usted le entregan esto a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, que bueno, debe representar a todos los diputados, aunque ella es del PAN. ¿Van a hacer esto con grupos parlamentarios por aparte, con partidos políticos? Porque si no se interpretaría como que es pues una presentación de la oficial, la de la Comisión Presidencial, y la otra de la oposición. ¿Cómo lo interpretamos? Mira, Carlos, quiero ser muy claro en este punto. Nosotros el día de ayer dejamos esta propuesta en la presidencia de la comisión perdón, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero también entregamos la propuesta por oficio en la oficina de Ricardo Monreal en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política. Tanto a Ricardo Monreal como a Kenia López Rabadán les solicitamos que institucionalmente, por ser ellos los conductos, hicieran llegar este documento al resto de las fracciones parlamentarias. Nosotros creemos que se tiene que abrir un parlamento abierto para discutir con amplitud, que entre más voces haya y más opiniones haya sobre los temas electorales, pues más sólida, más congruente podría ser la reforma electoral. Pero no estamos pensando nada más en entregar en este caso, a la presidencia de la mesa directiva por ser del Partido Acción Nacional. No, estamos planteando un debate con todos los grupos parlamentarios y obviamente estamos ahí nosotros planteando. Y te diría, Carlos, que para nosotros un tema de fondo que es vital es la lucha normativa que se tiene que hacer en contra de la intervención del crimen organizado. Si hay partidos políticos que tengan financiamiento del crimen organizado y eso se demuestra, y candidaturas también que tengan financiamiento del crimen organizado, esas elecciones se tienen que anular y esos partidos que reciban financiamiento del crimen organizado se les tiene que cancelar el registro. No hay vuelta de hoja, no podemos permitir que siga habiendo ejemplos como lo que lamentablemente pasó en Tequila, con independencia del partido que lo haya postulado, pero no se puede permitir que los partidos sean una vía para que los ayuntamientos o las gubernaturas o incluso cargos legislativos sean ocupados con personas que están vinculadas a los grupos del crimen organizado. Pues seguiremos. Gracias y estaremos atentos a la ruta de su iniciativa. Gracias, Marco. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Gracias. Muy buenas tardes.